Desde Ciguatepeque, ciudad amada por Dios, tierra bendita y deseada, la Iglesia Cuadrangular, Luz en la Ciudad, presenta Si tu presencia conmigo no va. Un mensaje de esperanza para la familia. Y ahora con ustedes los pastores Armando y Floribet Romero. Si tu presencia conmigo no va. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no. Que Dios les bendiga, amados. Qué gusto y qué alegría es estar nuevamente conectados con ustedes. Damos gracias a Dios por sus vidas. Les saluda Pastor Armando Romero de Iglesia Cuadrangular Luz en la Ciudad, y junto con mi amada la pastora Floribet Romero, y sobre todo la ayuda del Espíritu Santo, vamos a seguir desarrollando este importante tema que habla acerca de la cruz. Pero hoy nos acompañan los pastores y compañeros de milicia, el pastor Rubén y su esposa. Pastor, si quiere dar un saludo. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Un placer poder compartir en esta tarde con la audiencia de esta radio y de esta televisión, y agradecerles a ustedes por la invitación. Creo que hablar de la palabra de Dios siempre será una bendición y pues, verdad, agradecer a las personas que puedan en esta tarde conectarse para recibir bendición a través de la palabra. Gracias, pastores, por la invitación. Amén. Pastora Bessie quiere dar un saludo. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Primero, darle gracias a Dios. Gracias al Señor por el privilegio que Dios nos da de estar aquí con los pastores. La cámara. Gracias a Dios por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Agradecer al Señor por la vida de la pastora, por la vida del pastor. Amén. Amén. La verdad que no, para nosotros es un privilegio, es un honor tenerlos aquí con nosotros. Sabemos que son compañeros de milicia, como dijo mi esposo, Amén. ¿verdad? Y seguimos al frente con la ayuda de Dios, saliendo adelante siempre, aunque hayan luchas en todo nuestro alrededor, pero con la ayuda del Señor seguimos adelante y avanzando. Bueno, en esta hora yo les invito que juntos hagamos una oración a nuestro Padre para entregar este programa en sus manos. Amén. Padre, te honramos nuevamente, te glorificamos a ti, porque solo tú mereces la gloria y la honra, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor, donde juntos aprenderemos de la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pedimos que en esta hora, Señor, seas ministrando a cada corazón, Señor, ahí en sus hogares, ahí donde nos escuchan, Señor, y durante la semana los que se están adheriendo, Señor, a escuchar, a entonizar este programa, Señor. Pedimos que tu presencia los abrace, que tu Espíritu Santo los envuelva, Señor. Y te damos gracias una vez más, Señor, y entregamos este programa en tus manos. Y una vez más, la honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué tiempo tan maravilloso poder estar enfrente de ustedes, ¿verdad? La audiencia, donde juntos aprendemos de la palabra de Dios. Bueno, continuaremos hablando de un tema muy importante. Nuestro tema general acerca es de la presencia de Dios, que es nuestra base para nuestra vida, para seguir adelante, es nuestro motor. En Éxodo 33:15, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que esas sean nuestras palabras, Señor. Si tu presencia no está con nosotros, pues no nos movemos a ningún lado. Sabemos que la presencia de Dios es la que va delante de nosotros. Amén, pastor. Amén. Gloria al Señor. Sin esa presencia, en realidad nosotros no habría un motor en nuestras vidas. Bueno, la semana pasada hablábamos del mensaje de la cruz. Este fue un proceso que nuestro Señor Jesús tuvo que pasar antes de ser crucificado. El abandono de sus amigos,
los discípulos y la traición de Judas, uno de los 12. El silencio del Padre ante su petición, que si era posible que pasara aquella copa, pero que no se hiciera su voluntad. Nuestro Mesías fue abofetado, escupido, su barba fue arrancada, fue torturado tan duramente que su piel fue desgarrada de sus huesos. Fue puesta en su cabeza una corona de espinas. Tanto sufrimiento, siempre que nos toca hablar del proceso, de ese hecho tan duro, me baja un dolor tremendo, indescriptible. Isaías lo presenta de la siguiente manera, Isaías 4, verso 4 en adelante, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo. Pastora. Cuando leemos esta escritura, causa un mensaje poderoso en nuestra vida. Saber que nuestro Señor Jesucristo no abrió su boca, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Por amor a nosotros, al cumplimiento de lo que se tenía que llevar a cabo más adelante en su vida. Pero en este día continuaremos hablando acerca del mensaje de la cruz. Como creyentes debemos conocer lo que sucedió en la cruz para entender lo que la crucifixión de Cristo significa para nuestras vidas. Sabemos que el camino de provisión redentora para la humanidad fue el plan de Dios diseñado para el ser humano antes de la fundación del mundo, y que lo motivó fue su grande amor para con nosotros. En San Juan 3:16 lo declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora miraremos el proceso que Él tuvo que pasar para comprar a precio de sangre nuestra vida, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora estaremos desarrollando las palabras finales de Jesús en la cruz, o como también se le conocen las 7 expresiones, lo que significan estas palabras, lo que Jesús dijo desde la cruz. Estas palabras revelan el amor, el perdón, el sufrimiento y la victoria sobre el pecado. Cada frase encierra un mensaje profundo de redención, compasión y esperanza para la humanidad. Y podemos ver que en medio de su gran dolor y humillación y de los insoportables abusos que sufrió, Él emitió estas palabras. Pastor. Sí, amén. Era tremendo. Él estaba, si se puede decir, en agonía, llevando a cabo ese gran sacrificio que era la expiación por nuestros pecados. La primera palabra que él expresa es acerca del perdón y el impacto en nosotros. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándoles y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Qué tremendo. Una cosa es en ese hecho maravilloso
de la crucifixión. Digo maravilloso porque fue el hecho por el cual nosotros tenemos vida eterna. Estas palabras es un mensaje poderoso de amor incondicional de Dios, a pesar de que estaba siendo injuriado y traicionado. Su preocupación principal era por aquellos que lo estaban torturando. Nos enseña que debemos amar y perdonar a aquellos que nos hacen mal, al igual que Jesús lo hizo. Él no podía pedir condenación para aquellos que lo estaban injuriando, para aquellos que lo estaban maltratando, para aquellos que le dicen palabras, bájate, si eres el rey, bájate. Yo digo, él decía, si yo no me bajo, no puedo redimirte. Si yo me bajo de esta cruz, no puedo redimirte. Jesús nos enseña un modo de perdón, su propia enseñanza y ejemplo. Mateo 5, verso 44 dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Estas palabras de Jesús resuenan como cañonazos en los que lo escuchan. Amén. Porque Jesús expresa estas palabras de parte de Padre, perdónales porque no saben lo que hacen mientras está crucificado. Él no está en ningún lugar, digamos, cómodo, él no está en tomándose un cafecito, un té o algo. Él está crucificado, él está en dolor. La cruz era un instrumento de tortura grandísimo, inmenso. Inclusive hay cosas que no enseña las películas que tratan de sacarlo, pero detrás de su cruz había algo que lo estaba pullando. Era algo tremendo. Y estar diciendo, Padre, perdónales. No solamente había algo físico, había un dolor moral. ¿Por qué? Porque le están injuriando y le están diciendo cosas, pero no solo eso. Imagínense el calor del día, la sed que él tenía. Y cuando le estaban dando vinagre, dice, le estaban dando cosas. Lo están injuriando y le están dando vinagre. Si ellos cegados por el odio, porque esto no se puede describir de otra manera. No. Cegados por el odio, los romanos, ¿verdad? Pero no solamente los romanos pues eran gentiles, estaban obedeciendo órdenes, pero era un odio no contra los otros dos ladrones, sino contra Jesucristo. Pero ahí entran los escribas, los ancianos, los estudiosos de la ley, ahí estaban. No podían ver que era el Mesías que estaba ahí. No habían leído lo que dice Isaías 53, 4. Pastor Rubén. Amén, pastor. Gracias por el espacio. Estamos recordando, creo, el acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. Así es. Y que precisamente en esta semana se recuerdan ese acontecimiento. Y estas frases que hoy estamos expresando o que estamos analizando, nos recuerdan, como decía la pastora Flori, el amor, la gracia, la misericordia de Cristo. Amén. Usted nos introducía el tema hablando acerca de Jesús pidiendo perdón por sus enemigos. Wow. O sea, pidiendo perdón por sus enemigos, los que le habían abofeteado, los que le habían injuriado, los que le habían azotado, los que habían despedazado su cuerpo la noche anterior. Y Él está en la cruz pidiendo perdón por ellos, ¿verdad? Pidiéndole al Padre que los perdone. Y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que esa es una muestra de el amor, la gracia y la misericordia de Dios, y que nos enseña a nosotros como iglesia. Amén. A nosotros como iglesia, que muchas veces no soportamos absolutamente nada. Cristo lo soportó todo, y aún estando en su agonía, porque ya estaba en su agonía. En ese momento, cuando Él exclama esas palabras, ya estaba en su agonía y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pidiendo perdón por sus enemigos. Pero no solamente
es eso lo que debe marcar nuestras vidas, sino que a la par de él hay otros 2 criminales, Sí, hay otros 2 malhechores. así es. Eran 3 los que se iban a crucificar en esa ocasión. Eso nos indica que había una cruz que no era para Cristo, Así es. no era para el Señor. Había una cruz preparada, o sea, Dios ya la tenía predestinada, Sí. pero la cruz en sí no estaba preparada para Cristo. No. Había sido preparada para otro llamado Barrabás. Ajá. Ok. El pueblo, ¿verdad?, Escoge. pidió que fuese liberado Barrabás y que se crucificara a Jesucristo. Entonces Jesucristo cargó con la cruz Ujú. de los criminales. Así es. Entre ellos, espiritualmente, podemos incluirnos todos nosotros, la humanidad, por Así quien es. Él soportó, ¿verdad?, ese calvario en esa cruz. Así Están es. crucificados, ¿verdad?, los 2 malhechores, uno a su diestra, dice la palabra, y otro a su izquierda. Así es. Y aquí hay una de las frases que de alguna u otra forma ha creado controversia. Y algunos se preguntan, entonces, ¿qué necesitamos para ser salvos? Si el ladrón en el último momento, Ajá, Dios sí. le dijo la frase, hoy estarás conmigo en el paraíso. De Amén. cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, eso ha creado de alguna u otra forma algún sentido de controversia en algunas personas que de repente no conocen la escritura o desconocen la palabra. Ujú. El amor de Dios va a estar con nosotros hasta el último momento de nuestras vidas. Así es. Pero eso no significa que nos vamos a aprovechar de esa misericordia grandiosa del Padre Celestial que hasta el último momento está con nosotros para decir, no, yo voy a esperar hasta que Cristo venga. No, debemos prepararnos hoy. Amén. Nuestra vida tiene que estar preparada hoy. Amén. Y qué difícil es para el Señor estar crucificado como un criminal en medio de 2 criminales que en realidad ellos sí tenían que estar ahí crucificados, y de hecho, ¿verdad?, uno de ellos lo reconoce. El otro aún en la cruz le está injuriando. Así es. Aún en la cruz le está injuriando y le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Este hombre está pidiendo una liberación física. Él quiere ver algo en el momento. Si eres Dios, bájate de la cruz y libérame a mí. Sin embargo, el otro le dice, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros a la verdad estamos pagando por lo que en realidad hemos hecho. Pero este justo no ha cometido ningún delito Así es. para estar aquí en medio de nosotros. No ha cometido nada. Y le dice las palabras al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Entonces, a través de la fe, este hombre, este ladrón, no le estaba mirando como el profeta, el simple profeta que estaba siendo crucificado. No le estaba mirando como un hombre que estaba siendo crucificado juntamente con ellos. Le estaba mirando como un rey. Amén. Así es. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo estaba mirando como el rey. Así Entonces, al verlo como el rey, él acepta que él es el Mesías. Amén. Y por Gloria ello a es que Jesús le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo Amén. en el paraíso. Amén. O sea, el paraíso aquí representa un lugar de paz, un lugar de descanso, un lugar de espera, Amén. ¿verdad? Donde esperamos la bienaventurada, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Resurrección de todos, ¿verdad? Aquellos que hemos creído en el Señor. Amén. En el Señor. Entonces, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Jesús Dios. le dio lo que este hombre verdaderamente necesitaba. Amén. Le dio lo que este hombre verdaderamente necesitaba. Y lo que este hombre necesitaba en este momento era esperanza. Amén. Amén. Es lo que le dio Gloria a fue Dios. esperanza. Y le dijo, Así es. hoy estarás conmigo en el paraíso. Le aseguro que ese ladrón, al escuchar esas palabras, él recibió paz. Aunque estaba con el dolor La de agonía. tener sus clavos ahí Sí. en Sí. sus manos y la agonía en su cuerpo, este hombre se fue en paz Amén. con el Amén. Señor. Amén. 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 Hoy Gloria a estarás Dios. conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Sí. Dios. Pastora. Pastora Bessie. La palabra de Dios dice en San Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y Amén. que nadie viene al Padre si no es por su Hijo Jesús. Así es. Vemos que el Señor, cuando fue a la cruz,
¿verdad? Pagó un precio por cada uno de nosotros. Y fue porque Él dice, amó al mundo entero, ¿verdad? Así es. Y todo lo que Jesús pasó, lo bofetearon, lo escupieron, se burlaban de Él, era porque Él tenía un plan y un propósito. Y el propósito era salvar la humanidad. Amén. entera. Amén. Amén. Y esa promesa sigue en pie, ¿verdad? Cada latigazo que Jesús pasó fue porque Él nos amó y sigue amando al mundo entero. Amén. Amén. Así es. Pastora. Pastora. Amén. Bueno, la verdad que al estar aquí, ¿verdad? Nosotros haciendo estos, escudriñando la palabra, en estas palabras específicas que Él dijo, ¿verdad? A mí me conmueve mi corazón. Darle la esperanza al ladrón. Amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también darle la encomienda, ¿verdad? Al discípulo, ¿verdad? Acerca de su hijo. Eso trae una palabra de esperanza y de fortaleza a nuestra vida, ¿verdad? Que podemos estar nosotros angustiados, podemos estar atribulados, podemos estar en el suelo. Pero cuando nosotros leemos estas palabras, nos levantan. Porque el mensaje de la cruz, estas palabras poderosas, nos están diciendo, sí, yo estoy aquí en la cruz, yo estoy en agonía, pero esto no es el final, ¿verdad? Entonces, qué tremendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el mundo, en la humanidad, por cada uno de nosotros. Entonces, la verdad que es un privilegio, Pastor Rubén, Pastora Bessie, que ustedes nos puedan acompañar en este lugar y estar compartiendo estas palabras de esperanza, Amén. ¿verdad? Estas palabras que llenan nuestra vida de gozo, de paz. ¿Qué puede agregar Pastor Rubén acerca de esto? Nos habla acerca de la encomienda de Jesús, mirando él a su mamá. O sea, a veces nosotros lo leemos en la palabra de esa manera, ¿verdad? Pero el estarlo viviendo ahí, estar en el momento, yo creo que debió haber sido muy duro para Cristo, para Juan Así y es. para su madre, Así es. ¿verdad? Claro. Debió haber sido muy duro para ellos, ¿verdad? Creo que la pastora Bessie tiene algo que comentar Sí. acerca de, ¿verdad? De este Amén. aspecto. Vemos que cuando dice que su madre estaba a los pies de Jesús, ¿verdad? Estaba en la cruz de Jesús, ¿verdad? Vemos que, me imagino yo que, imagínese la angustia, el dolor que sintió esta madre, ¿verdad? Dice que ella estaba allí, dice, junto a la cruz de su hijo amado Jesús. Y dice que ella, verdad, expresa ahí la palabra de Dios, que ella estaba ahí, no fue una mujer que llegó hasta el final, ¿verdad? Hasta donde Jesús fue crucificado, ¿verdad? Como toda una madre, ¿verdad? Y ese momento que ella estaba ahí, se sintió angustiada, triste, al ver lo que su hijo estaba pasando, ¿verdad? Y dice que, pero eso nos da un ejemplo de persistencia, de que ella estuvo ahí con su hijo, ¿verdad? Eso nos enseña la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Puedo agregar algo, pastor? Claro que sí, pastor. ¿Verdad? La pastora Bessie, ¿verdad? Decía, difícil para una madre el mirar la condición de su hijo en ese momento. Difícil para el discípulo amado mirar a su maestro ahí en ese momento. Difícil para Cristo ver a su madre, quizás con el corazón desgarrado,
y ver a aquel discípulo que tanto lo amaba también en aquella condición. Pero recordemos algo, podremos decir, ¿por qué Jesús no le encomendó su mamá a sus hermanos? Si la Biblia dice que Jesús tenía más hermanos Así y es. hermanas. Pero recordemos que la Biblia dice de que los hermanos no creían en él. Ajá. Y hasta ese momento todavía no creían en él. Porque los hermanos de Jesús creyeron en él hasta que él resucitó. Hasta que lo vieron resucitado, creyeron en él. Entonces, claro, Jesús al ver a su madre ahí en aquella condición, ¿verdad? Estaba el discípulo amado y por ello la expresión de él, madre, he ahí tu hijo. Así es. Hijo, he ahí tu madre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En palabras sencillas y comunes que podamos entender todo. Mamá, cuida de Juan. Juan, cuida de mi mamá. Gloria a Dios. Esas son las palabras sencillas, ¿verdad? Del maestro en aquella ocasión. Se han hecho doctrinas y cuantas cosas de estas palabras, ¿va? Así es. Pero en palabras sencillas son esas. Mamá, cuida de Juan. Y Juan, cuida de mi mamá. ¿Por qué? Porque él sabía que sus hermanos no habían creído en él. No habían confiado en él hasta ese momento. Sí. Cuando Cristo resucita, las cosas cambian, lógicamente. ¿Verdad? Y ya vemos a María, ya no bajo el cuidado de Juan, sino ya en otra condición. Ya con otro grupo de personas, ¿verdad? Esperando lo que Jesús les había prometido. Así Amén. es. Amén. Así Pastora es, Flori. sí. Bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Con estas palabras de poder, de esta palabra de encomienda, ¿verdad? Que hizo. Pero ahora continuaremos con la siguiente palabra, pastor. Sí, amén. Es algo bien tremendo cuando estamos examinando estas expresiones, porque lo dije anteriormente, él no está cómodo cuando lo está haciendo, él estaba en la cruz. Esta es la cuarta palabra que Jesús expresa desde la cruz. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es algo bien tremendo, el sentirse solo. Jesucristo durante su ministerio, él siempre estaba con el Padre. Esa comunión, esa comunicación con el Padre, nada ni nadie la pudo haber roto, separado. Pero qué expresión más desgarradora cuando Jesús está cargando el pecado del mundo. Expresó estas palabras en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Esta declaración es una cita directa del Salmo 22:1. Es conocido por el Salmo mesiánico. La profundidad del sufrimiento de Cristo revela el dolor de la separación. Eso es lo que revela. El dolor de la separación, de la comunión con el Padre. Porque Cristo experimentó y cargar con el pecado del mundo. Este momento representa a Cristo tomando el lugar de pecado bajo el juicio de Dios. Esto también nos recuerda el costo terrible de pecado y la profundidad del amor de Dios al enviar a su Hijo. ¿Sabe algo tremendo de esto? El sentirse solo. Porque normalmente nosotros como seres humanos siempre estamos rodeados de familiares cuando estamos pasando algún tipo de situación. Pero es que es una escena bien desgarradora. Él solito, con una cruz que le taladra todo el cráneo. Después de todo lo que le hicieron, de todo lo que está sufriendo, de todo eso, él se sintió solo. Él se sintió desamparado. No sé, por algo viene a mí que dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Que hay una protección divina para todos nosotros, como la gallina cuida de sus polluelos. Amén. Pero en esta ocasión se siente solo. No está esa cobertura, no está ese amparo. Él está completamente sola. Diría, ¿por qué? Bueno, acordémonos que el pecado es separación. Así es. Nos separa. El pecado del mundo, una cosa es llevar el pecado personal, ¿va? Que cuando uno hace algo indebido,
cómo andamos ahí, va, hasta que ya somos reconciliados. Pero en este nunca vamos a tener esa capacidad de entender qué es el pecado del mundo. Ahí entra todos los continentes del mundo. ¿Ah? Ahí entra todo lo que la humanidad había hecho. Nunca como pastores o seres humanos vamos a entender ese sacrificio. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo inocente, fue a la cruz y llevar los pecados de toda la humanidad? ¿Qué peso tenía eso? Ese es algo que Él nos lo va a decir personalmente cuando estemos delante de su presencia. Esto es lo que yo hablaba, esto es lo que yo decía. Esto significa el pecado del mundo. Sentirse solo, sentirse desamparado. Creo que fue el dolor más grande, más que los clavos, más que esa corona de espina, más cuando estaba siendo abofetado, más cuando le fueron arrancada su barba, más que todo sufrimiento. Esa separación fue lo más difícil que él pudo enfrentar. Pastora Bessie. Amén. En San Juan 19, 28 dice, ¿verdad? Dice ahí, después dice de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, dice, consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Wow. Amén. Tengo sed. Entonces dice que esa expresión que Jesús hizo, tengo sed, era una expresión de su sufrimiento, ¿verdad? De lo que él estaba pasando, de lo que él estaba viviendo. Y fue una profecía que se cumplió acerca de su muerte, ¿verdad? Y dice que cuando él dijo, tengo sed, es una sed, era una sed que dice que no podía calmar el agua y no podía calmar ninguna otra bebida, ¿verdad? Entonces dice que cuando Jesús dijo, tengo sed, él quería decir que solo puede ser esa sed hallada, calmada a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. A través de la vida de Jesús es como podía ser calmada esa sed. Wow. Pastor. Gloria Sí. a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Cada expresión, tengo sed. Imagínense, yo me pongo a pensar, a veces que nos toca hacer ejercicio, porque pues hacemos ejercicio, ¿verdad? Nos toca hacer ejercicio, salir a correr, salir a trotar, salir a brincar y todo lo que hace, pesas y todo eso, ¿verdad? Y el cuerpo, ¿cómo pide agua cuando estamos en esas actividades? Pero yo me imagino todo lo que el Señor Jesús, la marcha, acuérdense que se le llamaba la marcha de la muerte, ¿verdad? Todo lo que recorrió y cuando llegó a la cruz y estar ahí sediento, tengo sed. Imagínense qué tremendo él, sus labios secos, querer tomar esa agua, ¿verdad? Es algo muy, muy tremendo lo que estaba aconteciendo. Pastor Rubén, ¿quiere comentar algo? Amén. Claro que sí, tanto que hay que hablar de esta frase, tengo Así sed. es. Tengo sed. Vaya, imaginémonos el cuadro de Jesús desde que fue arrestado. Todo lo que tuvo que padecer. Quizás en todo ese tiempo él no había tomado ni siquiera agua. Deshidratado quizás por los golpes, Sí. los latigazos, la sangre que había corrido de su cuerpo. Pero nos muestra también la humanidad de Cristo. Así es. Nos muestra la humanidad de Cristo y cuando Él está en la cruz, Él muestra una necesidad física. Sí. Porque Él está sufriendo el dolor en su cuerpo, en su físico. Y nos muestra una necesidad física y dice, tengo sed. Tengo sed. Son dos palabras, pero que tienen un contenido tan grande. Sí. Porque recuerden que Él está ahí crucificado como el Mesías, como el Redentor del mundo. Ahí está, y por ello las palabras de aquel, si eres hijo de Dios, porque él sabía, la gente sabía que él tenía poder
Muchos Ajá. de los que estaban ahí habían visto los milagros que él Así había es. realizado. Ujú. ¿Verdad? Sí. Y por ello le injuriaban. Pero viene él y muestra esta necesidad humana de todo ser humano, una necesidad física. Tengo sed. Tengo sed. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí. Tengo sed. Dice la Biblia que le mojaron una esponja con vinagre, ¿verdad? Pero que él no la quiso tomar, Ujú. ¿verdad? Que él no quiso absorber ese líquido que le estaban dando, ¿verdad? En esa ocasión no quiso absorberlo, porque eso, según los estudiosos, mitigaba un poco el dolor del sufrimiento en el cuerpo. Y él no quiso absorberlo porque él quería o estaba llevando en sí el peso del pecado y el dolor y el sufrimiento del pecado de toda la humanidad. Esa frase, tengo sed, nos muestra aún en la condición que él estaba, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La pastora Bessie, ¿verdad?, decía algo bien importante. El agua nos puede calmar una sed física en el momento, pero Jesús ofreció un agua que dice que fluye para vida eterna, Amén. la cual no solamente calma la sed del momento, sino que nos calma la sed para una Sí. eternidad. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, Amén. y el que bebiere de esta agua, dice, no tendrá sed jamás. Jamás. Amén. Gloria a Dios. La siguiente palabra es consumado es. En Juan capítulo 19, verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dice, ¿qué fue lo que consumó en aquella funesta tarde? ¿Qué significa la palabra consumado? Bueno, de la palabra teleo en griego, que significa consumar, completar, cumplir, ejecutar, acabar, terminar. Lo que nos está diciendo es que todo ha sido cumplido, todo ha terminado, todo ha sido ejecutado. Con esta palabra Jesucristo declara que su obra de salvación había sido completada. Es una afirmación poderosa y significativa de la consumación de su obra redentora en la tierra. La muerte de Jesús en la cruz es vista como el punto culminante de su ministerio terrenal y la realización de la voluntad del Padre. Él estaba llevando a cabo la voluntad del Padre cuando estaba diciendo consumado es, ¿verdad? Entonces Él está diciendo, Padre, he cumplido, he terminado lo que de un principio habías establecido. Recordemos que es el Padre quien otorga, que ha diseñado esta obra redentora para toda la humanidad. Entonces esta realización de la voluntad del Padre, le está diciendo, ha sido consumada. Fue satisfecha la justicia de Dios. En Romanos 3:24 declara, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el precio de consumar esta victoria? En Romanos capítulo 5, verso 9 nos declara, dice que pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A su sangre, a su sangre ya derramada en la cruz del Calvario, podía decir, consumado es. Ahora nosotros disfrutamos de eso, por su sangre en la cruz del Calvario, derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Él estaba diciendo, yo ya cumplí, hijo, yo di la vida por ti. Yo di la vida por cada uno de ustedes. Ya cumplí. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Es una responsabilidad de tomar en nuestra vida. Señor, tú lo hiciste por mí. Tú moriste en esa cruz. Cada palabra, Señor, que tú has expresado, lo hiciste por mí. Consumado es. Pastor Rubén. Amén. Consumado es.
Amén. Así es. En el ámbito militar dirían misión cumplida, mi general. Misión cumplida. Así Sí. es. Misión cumplida. Esas fueron las palabras de Cristo. O sea, cuando Él dice consumado es que la obra estaba terminada en Así su es. totalidad. Así No es. había nada que quitarle ni había nada que agregarle, ¿verdad? La obra estaba completa, la obra de salvación ya estaba hecha, ¿verdad? Él la había culminado Amén. en la cruz del Calvario. Amén. Ahí en ese momento donde está a punto Él de entregar su vida al Padre Celestial, antes de eso Él como rindiéndole cuentas al Padre. Sí. Como rindiéndole cuentas y diciéndole, bueno, Padre, la obra está terminada, ¿verdad? La obra de la salvación ya está hecha, ya está consumado el plan de salvación, ¿verdad? Y por ello Él hace esta exclamación, Así es. consumado es. Consumado. La humanidad, ¿verdad? O sea, el plan que se diseñó desde antes de los tiempos ha llegado a su cumplimiento, Amén. ¿verdad? Así que la misión está cumplida. Está cumplida. Gloria al Señor. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Pastor. Sí. Gracias a Dios, creo que estas frases y estas palabras nos recuerdan a nosotros de repente la condición en la que nosotros venimos al Señor, Amén. que no lo merecíamos, que éramos indignos, pero que Cristo con este acontecimiento nos abrió las puertas. camino. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4, verso 16 dice que entremos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando Cristo dice estas palabras, consumado es, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Él lo que está haciendo es abriéndonos ese espacio. Y después viene la siguiente frase, Así es. ¿verdad? La siguiente frase que es la consumación total de todo, cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. 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 Yo creo que... ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. Amén. Podemos romper el protocolo del... Claro, claro. ¿Qué sería lo más valioso que usted siente que tiene aquí en esta vida terrenal? Hablando físicamente, Físicamente, sí, lo más valioso que usted tiene. pues podría llamar lo más valioso de mi vida, mi esposa, Ajá, mis hijas. ajá, Eso es lo más valioso. No me refiero a dinero, ajá. porque el dinero va y viene. En su persona, lo más valioso que usted tiene en su persona. O sea, no estoy hablando del saco, de los zapatos, de su persona, de su ser, de su espíritu, alma Sí. y cuerpo. Lo más valioso que yo puedo tener es mi alma. Ajá, su vida. Ujú. Ajá. En lo físico le diría lo mismo. Bueno, mi esposo, indudablemente. Pero en mi vida, mi corazón es mi salvación, ¿verdad? Amén. Lo que Dios ha otorgado Amén. a mi vida. Amén. Nuestra salvación Nuestra vida. y nuestra familia. Amén. Sí. Yo creo que lo más valioso, ¿verdad?, que tenemos nosotros mientras estamos en esta tierra es nuestra vida. Entonces, mire, Jesús le está confiando lo más valioso que él ha tenido hasta ese momento al Padre. Así ¿Por qué? es. Porque nadie, absolutamente nadie, va a cuidar mejor de nuestra vida, de Amén. nuestra salvación, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, que el que nos lo Amén. dio, Amén. que nuestro Padre Así Celestial. es. Amén, amén. Amén. Así es. Entonces, en ese momento él entrega lo más valioso que él tiene al Padre, Así su es. propia vida. Él dice, Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi mi espíritu. espíritu. Y dice, y después de haber dicho esto, ¿verdad? Expiró. Sí, Amén. qué tremendo. Entonces, confiarle, estas palabras significa confiarle lo más valioso a nuestro Padre Celestial. Y lo más valioso que nosotros tenemos es nuestra propia vida, nuestra Así propia es. alma. Y por ello es que invitamos a las personas que están, Así ¿verdad?, es. conectadas, que nos están escuchando, a que le encomienden lo más valioso que ustedes tienen al Padre Celestial. Amén. Su casa podrá ser la más hermosa de todo Ciguatepeque o de todos los alrededores, de todo el mundo, aquí se va a quedar. Ujú. El carro podrá ser el último modelo, Lamborghini. aquí se va a quedar. Amén.
Nuestros hijos son muy valiosísimos para nosotros, pero nosotros no los podemos salvar. Podemos encomendárselos al Padre, y es el Padre que tenga misericordia de ellos. Amén. Pero lo más valioso que usted tiene es su propia vida. Encomiéndesela al Padre. Cristo se la encomendó al Padre y nos dio ejemplo y enseñanza para que nosotros hagamos lo mismo. Encomendemos nuestras almas al Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Qué tremendo cuando analizamos la palabra. Sí. Que él encomienda a su mamá, Ajá. le encomienda, Sí. ¿verdad? Como diciéndole, ya desde hoy en adelante yo no voy a estar presente para estar contigo. Pero él en su momento más culminante, cuando él encomienda su alma, su espíritu, de verdad, él iba a un territorio que él no había pisado antes. Amén. Ajá. No había pisado antes. Entonces tenía que encomendar su alma, aunque él dice en la palabra, yo tengo poder para darle y poder para quitarla, ¿verdad? Amén. Entonces, pero él encomienda al Padre en esos momentos, aunque si lo examinamos en la palabra, él se sintió que estaba desamparado, que ahí no había amparo de él, pero más sin embargo él dijo, encomiendo mi alma a él. Espíritu. Qué lindo. Padre, en tus manos Amén. encomiendo mi espíritu, Espíritu. ¿verdad? En ese momento, como dijimos, él se sintió desamparado, pero nunca perdió su fe, la esperanza, ¿verdad? Hasta el último momento él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué tremenda palabra, pastor, Amén. ¿verdad? Sí. Amén. Eh, Me llama la atención, pastora, el pasaje de Hebreos 12:2, ujú. muy conocido. ¿Va? De repente solo conocemos el primer párrafo de este pasaje, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Pero en su segundo párrafo dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, Así es. menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Amén. ¿De qué quiere decir esto? Que somos tan valiosos para el Gloria a Señor, Dios. que somos tan valiosos para Cristo, Gracias. que aunque como ser humano y en su agonía, como decía el pastor Armando, se sintió solo, sintió dolor, sintió sed, miró, ¿verdad?, de repente a su mamá que quedaba desprotegida, pero el escritor a los Hebreos nos da otro panorama y dice, Así en medio de todo eso, él Ajá. se estaba gozando. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba gozando? Porque nos estaba mirando a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por medio de la fe. Amén. Él es el autor de la fe. Amén. Y Él es el consumador de la fe. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Él nos está en la cruz, Él no solamente está mirando lo que está aconteciendo ahí, Él nos está mirando a nosotros más adelante. Amén. Y está diciendo Él ahí, vale la pena. Lo voy a soportar. Gloria a Lo Dios. voy a soportar. Voy a llegar hasta el final. Voy a cumplir la misión. Voy a terminar lo que el Padre me encomendó. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Amén. Dice, sufrió la cruz. Esa palabra, sufrir, tiene una connotación bastante grande. Sí. Porque ahorita vemos las películas. Ujú. Miramos las películas, ¿verdad? Las películas son presentadas, algunas Ajá. pueden asemejarse un poquitito a lo que en realidad Cristo vivió, ¿verdad? Literalmente, pueden acercarse un poquito, pero en realidad ni siquiera nos podemos imaginar. No. Nuestra mente no tiene la capacidad ni siquiera de Sí. imaginarse lo que verdaderamente Cristo sufrió. Así Pero en medio de ello, el escritor a los Hebreos nos abre El un panorama panorama. diferente, Amén. ¿verdad? Y que en medio de todo ese dolor y ese sufrimiento del maestro, también había gozo. Amén. Había gozo, ¿por qué? Porque en ese acontecimiento estaba Él salvando a toda la humanidad. Y estaba mirándonos a nosotros que íbamos, a la pastora Bessie, a la pastora Flori, al pastor Armando, Amén. al pastor Rubén, a los Amén. cuadrangulares, ¿verdad? Ahí caminando, ¿verdad? En esa condición en la que Él se encontraba. Entonces, nos da una connotación de cuán valiosos somos nosotros para el Señor y cuánto representamos nosotros Gloria a para Dios. Cristo. Amén. 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 Pastora, a ver si quisiera hacer algún comentario. O, Bueno, cuando Jesús dijo consumado es, ¿verdad? También tenía un significado de que Él se estaba ahí, ¿verdad? Llevando todos nuestros pecados. Consumado es,
¿verdad? Vemos que a través de la cruz Jesús nos dio salvación y que a través de la cruz, ¿verdad? Jesús también nos dio sanidad, llevó todas nuestras dolencias, llevó todas nuestras enfermedades y llevó todos nuestros pecados. Amén. Amén. A través de la cruz, Gloria a de ir a Dios. la cruz. Amén. Amén. Aleluya. Pastora. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, estamos ya finalizando este programa, ¿verdad? Como notas finales, dice: el acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inconmensurablemente amargo, ¿verdad? Tenía el sabor de la muerte. El autor hebreo dice que él gustó la muerte por todos. Además, en el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa que estaba reservada para los malos y que contenía la indignación divina contra los impíos. La muerte que él gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, sino el abandono de Dios de hacerse esa justicia por haberse identificado con el pecado del mundo. Amén. Por ese hecho maravilloso, ¿verdad? Es que usted y yo podemos estar de pie, y es que hoy Aleluya. tenemos vida, y es que hoy tenemos salvación a través de Jesucristo. Derramó hasta la última gota en la cruz del Calvario. Y con ese hecho que Él cargó todo el pecado del mundo, Él experimentó esa separación tan dolorosa del Padre. ¿Cómo no debemos nosotros agradecerle al Señor? ¿Cómo no debemos vivir una vida llena todos los días de agradecimiento por Amén. ese hecho tan maravilloso, ese hecho tan poderoso? Todos los días diciéndole: Señor, gracias. Yo estaba viendo una imagen que me enviaron, me pusieron ahí, ¿verdad? Jesucristo no te pide una Semana Santa. Él quiere una vida santa. Amén. ¿Verdad? Eso Amén. es todos los días. Sabemos Amén. que esta semana se le recuerda como la Semana Mayor, y recordar lo que Él hizo en nuestra vida. Pero no solo estos días, estas semanas que nosotros tenemos que pensar en ese hecho. No, Amén. es todos los días de nuestra vida recordar lo que Él hizo por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Amén. Entonces no se Aleluya. trata de una semana, se trata de una vida santa. Todos los días de nuestra vida, llevar nuestra vida de acuerdo a lo que nos dice la palabra, a lo que nos enseña la palabra. Y damos gracias a Dios por este tiempo, pastores. Amén. La verdad que ha sido un tiempo de aprendizaje, porque cada uno de nosotros Gloria a aprendemos, Dios. ¿verdad? Y compartimos también con el público y aprendemos juntos. Y ha sido un privilegio que ustedes estén aprendiendo, escuchando. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares ahí donde ustedes se encuentran. Y bueno, nos estamos despidiendo del programa, pero antes vamos a pedir al pastor Rubén que envíe un saludo, ¿verdad? A su congregación, a los hermanos ahí, ¿verdad? Presentes. Amén. Gracias, pastores, por la invitación. ¿Verdad? Soy el pastor Rubén Andrade de la iglesia Cuadrangular en el barrio Santa Marta. Amén. Y saludamos a los hermanos, ¿verdad? De la iglesia Cuadrangular número 1 sería, ¿va? Ustedes son la número 2. La iglesia Cuadrangular, ¿verdad? Del barrio Santa Marta. Les apreciamos y pues oramos para que en esta semana pues le demos el verdadero sentido, ¿verdad? De la semana. Aquí en nuestra cultura o tradicionalmente, como decía la pastora, se le conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor, pero en realidad bíblicamente es la Semana de Pascua, ¿verdad? Donde espiritualmente somos liberados de la condenación y de la esclavitud del pecado. Amén. Amén, ¿verdad? Y hace la connotación de la liberación del pueblo de Egipto, ¿verdad? Después de 400 años de esclavitud en Israel. Así es. Entonces, ¿verdad? Bendecirlos, hermanos, ¿verdad? Saludarles, decirles que les apreciamos y que pues, ¿verdad? Disfruten del Señor. Esta semana es para disfrutar del Señor y recordar que es Cristo, ¿verdad? El que nos ha dado la vida y que es Él el que nos
sostiene y nos mantiene en pie cada día de nuestra vida. Amén. Gracias. Amén. Pastora Bessie, un saludo. Amén. Sí, queremos, ¿verdad?, saludar a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y agradecer también a los pastores que, ¿verdad?, tomaron a bien, pues, invitarnos y también, pues, ¿verdad?, despedirnos, ¿verdad?, de ustedes, de los que nos están viendo, escuchando, y decirles que Dios les ama, ¿verdad? Amén. Y que tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pastor, vamos a despedir este tiempo con una oración y sabiendo que Dios siempre tiene algo grande y poderoso para cada uno de sus vidas. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Yo voy a pedir allí donde usted va manejando, por favor, sea sabio, ahoríese, porque hay que ser sabios. Y si usted me está viendo por estos medios, incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Padre amado, en este momento venimos delante de ti. Gracias. Primeramente, Padre, agradecidos, humillados, reconociéndote como Dios nuestro, como el que llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Gracias. Padre, en este momento reconocemos que sin ti no somos nada. Sí, Señor. Fuera de ti no somos nada. Te damos gracias por comprar la salvación para nosotros. Gracias. La salvación nuestra cuesta tu sangre preciosa, esa sangre carmesí, esa sangre sin pecado, Sí, ese Señor. sacrificio grande y maravilloso que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ahora te decimos gracias por tenernos en tu mente. Gracias. Si usted por estos medios, usted no conoce quién es Jesús y lo que hizo por usted, déjeme decirle que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo que usted puede decir, yo quiero conocer a ese Jesús del que me han hablado, ese que fue a la cruz. Déjeme decirle, y vamos a hacer una oración en este momento. Y va a decir estas palabras: Señor Jesús, yo no tengo una relación contigo. Yo reconozco que el pecado me separa de ti, pero en este momento reconozco que he pecado, Señor. que mis acciones no han sido las indicadas para contigo. Reconozco que yo he pecado, Sí, Señor. pero lo hacía en ignorancia. Hoy reconozco que tú eres el único que puede perdonar los pecados. Yo te abro mi corazón y te pido que entres a morar con Él. Yo te pido que perdones mi pecado y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a tener una relación contigo. Yo te lo pido, Padre, en este momento. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que usted es mi hermano. Busque un lugar donde usted pueda congregarse, donde usted pueda crecer, donde usted pueda buscar más de Él. Y en este momento vamos a orar por cualquier enfermedad que haya en sus vidas. Padre, en este momento, mira las necesidades. Mira las enfermedades, Señor. Mira las situaciones que están viviendo mis hermanos. Padre, yo no los conozco, tú lo conoces. Tu palabra dice, Padre, que tú eres su proveedor, que tú eres su médico, que tú eres su abogado. Dice tu palabra que tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos sostiene. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que seas tú obrando. Padre, yo en este momento envío, Padre, esa palabra de sanidad hasta mis hermanos. Que seas tú obrando en una manera grande, en una manera poderosa. Y que en este tiempo, Padre, que estamos celebrando un tiempo de recordación de ese sacrificio maravilloso, pido, Padre Santo, que les ayudes a tomar las decisiones correctas, porque este es un momento de recordación de ese sacrificio que hiciste a favor nuestro. Gracias. Gracias te damos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, a Él damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén. Y el pueblo dice, Aleluya. amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendecimos sus vidas a cada uno de ustedes que han estado conectados, ¿verdad? Invite a un amigo también a que se conecten, ¿verdad? Para que puedan aprender juntamente con nosotros de la palabra de Dios. También recuerde que cada viernes estamos a las 6 de la tarde, ¿verdad? De 6 a 7. ¿Por dónde?
por Radio Cirqueno 107.1 y por Cirqueno TV y también por Facebook Live. Es la imagen que nos conecta con Dios. Así que nos despedimos, ¿verdad? Y les decimos, Dios me los les bendiga bendiga. y Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén. Dios me lo bendiga. Aleluya.